Un buenos días muy cordial a todos ustedes y a todos quienes me escuchan el día de hoy. Señor alcalde, lo primero es lo primero. ¿Qué pasó con la cruz de la iglesia, la catedral? Los padrecitos dicen que el municipio tenía que realizar ese trabajo. Bueno, la competencia de patrimonio cultural pasó recientemente a los municipios. Pero déjeme decirle primero en qué consiste la competencia. La competencia consiste en cuidar, en velar, en autorizar, en incentivar al cuidado de los bienes patrimoniales, no en pagar las reparaciones y el cuidado de los bienes patrimoniales que son de terceros, de personas particulares o en este caso de la curia. En caso de los bienes municipales, por supuesto que tenemos que pagar ese mantenimiento, edificación, traslado, etc. Sin embargo, déjeme decirle lo siguiente: es público y notorio que el patrimonio cultural, cuando estaba en manos del gobierno, la única obra que hizo en Guayaquil fue tratar de impedir que se ponga el monumento al ingeniero León Febres Cordero. Aquí, todas las peñas fue reparada a costa de dinero municipal a través de la regeneración urbana, que se derrumbaba las peñas. Toda la regeneración urbana de bienes culturales, lo mismo. Todos los monumentos de la ciudad, lo propio. Y en materia de iglesias, todas, San José, Santo Domingo, San Alejo y la propia catedral. O sea que nosotros, sin competencia, hemos hecho mucho más de lo que nos corresponde. Eso es el primer tema. El segundo tema: debieron haber pedido permiso para hacerlo. Admiten que no han pedido el permiso. No se trata de una obra de lucro, no se trata de una obra, han tomado ellos las precauciones, pero debieron haber pedido el permiso, no lo han pedido. Se está haciendo el estudio pertinente. Gracias a Dios no ha habido hechos que lamentar que pudieron ser graves. Y lo otro, ya hemos aclarado que nosotros no debíamos hacer ese trabajo por obligación, pero nosotros hemos ayudado a la catedral. Ahora mismo vamos a instalarle el aire acondicionado. En el pasado hicimos toda la reparación, la reestructuración, la recuperación de la catedral, y siglo XXI se encuentra estudiando el tema estructural de la catedral. Después de que ese estudio se termine, íbamos nosotros a intervenir. O sea, cuando ellos hablan de que tenemos conversando un tiempo, no es que estamos conversando, es que estamos haciendo un estudio estructural, que si se hubiera terminado ese estudio estructural, se hubieran dado cuenta que esa cruz se tenía que mover de otra manera. Nosotros no podemos decirlo antes de que el estudio estructural se termine. Ese estudio lo estamos haciendo para ayudar. De manera que esa es la situación exacta sobre el tema de la catedral. Yo creo que la curia sabe que al representar la fe mayoritaria del pueblo de Guayaquil, tiene en nosotros un aliado, porque no solamente las obras son físicas, son también de carácter que lleve a la satisfacción de las necesidades espirituales, pero las cosas son como son. Señor alcalde, 7:35 en cadena con las emisoras aquí en la ciudad de Guayaquil. Señor alcalde, el caso de Brecht, ¿qué comentario tiene usted sobre este tema y cómo cada día va cambiando y cambiando y cambiando la situación? Mire, yo he sido muy claro. Hay serias denuncias sobre ese asunto. Todos los casos de corrupción tienen que ser sancionados. La impunidad es mala, la persecución es peor, porque la justicia libre es la que se necesita, y ese es un tema en donde la justicia debe de actuar. La justicia debe de actuar. $1.000 millones de dólares en bonos en estos últimos días, más deudas para el Ecuador. Bueno, el tema básico es cuando usted se endeuda, ¿para qué se endeuda? Si usted se endeuda para hacer obra pública, si usted se endeuda para impulsar la producción, que es a la postre empleo y bienestar, está bien. Pero si usted se endeuda simplemente para seguir gastando, para seguir pagando personal, para seguir pagando
gasto público no productivo, no está bien. El otro tema es a qué plazo se endeuda usted. El otro tema es a qué costo de intereses se endeuda usted. Y si la deuda es a corto plazo y si la deuda es cara, eso está mal. Mal porque se destina al gasto y no a la inversión. Mal porque aumenta por el corto plazo y el monto de los intereses la cuota anual que los ecuatorianos, porque cuando se habla del fisco parece que el fisco fuera inglés, digamos, el fisco es el Ecuador y el Ecuador somos los ecuatorianos, es el pueblo el que paga la deuda. La cuota de deuda que hay que pagar se hace cada vez más grande y no es solamente el tamaño de la deuda pública externa, sino el tamaño de la deuda pública interna. Lo que usted debe a proveedores, lo que usted debe a contratistas impagos, lo que usted debe al Seguro Social, lo que usted debe al Banco Central, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces realmente es una herencia muy complicada la que estos señores le están dejando al nuevo gobierno, que somos los ecuatorianos. O sea, yo creo que, y lo dije antes, ¿no? Desear feliz año nuevo es una especie de costumbre. Tener un buen año nuevo depende de la ayuda de Dios, de las decisiones correctas que tomemos los ecuatorianos para elegir un buen gobierno y de las decisiones correctas que luego tome el gobierno y en función de las decisiones que tome el gobierno, de las decisiones y el esfuerzo que hagamos el resto de los ecuatorianos para salir de esta crisis que agobia al país, paralizando la economía, que agobia al país paralizando básicamente la construcción afectada por una serie de medidas, que agobia al país generando un desempleo muy, muy importante que equivale a bajar el nivel de vida de los ecuatorianos. Una pregunta, señor alcalde, antes de retomar temas de la ciudad. ¿Se sienten aludidos cuando el régimen y el presidente de la República enfatiza la suerte de la intelectualidad de la corrupción de Social Cristiano? Así es, punto. Mire, las denuncias de corrupción son contra los funcionarios del gobierno. De manera que aquí no hay por qué sentirse aludido, de ninguna manera. ¿El municipio de Guayaquil nunca ha tenido contrato con Odebrecht? El municipio de Guayaquil nunca han tenido contrato con Odebrecht. Y la única vez que Odebrecht, dicho se pasó, una empresa brasilera muy grande. El hecho de la corrupción es un problema humano, no es un problema técnico de la empresa. Pero la única vez que Odebrecht intentó tener un contrato con el municipio fue cuando intervino en la licitación del aeropuerto internacional de la concesión y perdió. Perdió ampliamente porque ganó una empresa que, por su seriedad y porque el municipio vigila, ha cumplido ampliamente con su inversión y con el pago de la concesión. El municipio no tiene absolutamente ni ha tenido ninguna relación con el caso de Odebrecht. Y yo le voy a anticipar algo, no la tendrá tampoco mientras yo sea alcalde, porque en la vida hay que ser y además hay que parecer. No es muy justa esa decisión, pero es conveniente para la hazaña. Lo acusan de social cristiano, Mauro Terán, ¿usted lo conoce? Ya van a acabar de acusar de social cristiano al presidente, que también trabajó en el gobierno de León Febres Cordero, en el Ministerio de Industria, bajo la administración de don Javier Neira. Para broma está bien, digamos, pero esto no es una broma. Las multas, tercera fila, segunda fila, multas, 6.000 y pico, 58 multados. ¿Qué nos dice? A los que conducen. Que la forma de no cobrar multas es poner multas altas. Porque cuando usted pone una multa baja, la gente dice, me es más útil pagar la multa y violar la ley. Esto no es solo para el tránsito, es en cualquier actividad de la vida. Cuando usted pone multas muy altas, la gente dice, caramba, mejor cumplo con la ley. Y le voy a poner un ejemplo en tránsito. Pusimos una multa de un salario mínimo, ¿no es cierto?, que se duplica cuando hay reincidencia para no invadir el carril de la metrovía. ¿Cuánto estamos recaudando ahora por invasión de carril a metrovía? Nada. 0, prácticamente. Eso es lo que queremos. Nosotros no somos instituciones que vivimos de la multa, que vivimos del sacrificio del ciudadano, que perseguimos al ciudadano. No queremos cobrar multa, queremos orden, queremos cumplimiento de la ley. Entonces, en una ciudad con problemas de tráfico, que lo estamos resolviendo,
No puede ser que un señor se parquee en doble fila, que una señora se parquee en triple fila, perjudicando a los demás. Si nada le pasa nada, lo seguirá haciendo. Si la multa es alta, no lo va a hacer, y va a ver usted como el problema de la doble fila en el centro va a desaparecer muy rápido, porque a la gente no le gusta pagar multas altas, y gracias a Dios nosotros no queremos cobrar esa multa, pero sí queremos que el violador de la ley tenga un pago caro por su irresponsabilidad. 18 minutos para las 8, 18 y las 8. Señor alcalde, primera semana de lluvias más o menos continuas aquí en la ciudad de Guayaquil y los problemas de la semaforización. ¿Cómo va avanzando el tema para tratar de solucionar todos estos inconvenientes que se están presentando? Bueno, en el tránsito hemos hecho muchísimas cosas. Se está construyendo el puente San Borondón, Guayaquil. Estamos, y repito, una vez más, sigo esperando que el gobierno le dé luz verde a nuestro endeudamiento con el gobierno francés, sin ninguna garantía del gobierno. Nadie quiere la garantía del gobierno. Que tenemos capacidad de endeudamiento. Bueno, si el gobierno, que debe el 50% del Producto Interno Bruto, la mitad del Producto Interno Bruto del Ecuador, tiene capacidad de endeudamiento, imagínese Guayaquil, que debe el 1% del Producto Interno Bruto de Guayaquil. Tan pronto salga esa documentación del Ministerio de Finanzas, que no sé si por Navidad, Año Nuevo, las fiestas de Quito, San Jacinto, o alguna cuestión de esas que no es en Quito, sino en Yaguachi, se devora tanto, firmaremos el convenio de préstamo con el gobierno francés, e inmediatamente está listo para firmarse la aerovía, que va a aliviar, vea usted lo que pasa en el puente, saque usted 40.000 ciudadanos en carros particulares o en buses del puente, el puente se va a aliviar, la Menéndez Gilbert se va a aliviar, y esos ciudadanos también se van a aliviar, porque hoy día se toman 45 minutos, una hora en llegar en horas pico a la Plaza del Centenario, donde la mayoría de la gente de Durán lo toma como centro de distribución. Eso va a demorar 15-20 minutos. Aparte de eso, se han tomado medidas tipo giros a la izquierda, prohibirlos. Se han roto cuellos de botella, como el del terminal terrestre en la avenida Benjamín Rosales con el retorno, como el de la vía Daule con el lanchamiento de la vía Carlos Julio Rosemena Tola. Se ha manejado todo el asunto de los cobros de las multas con oficinas ágiles que le permiten el derecho al reclamo al ciudadano. Se ha automatizado la parte de la matriculación, la parte del revisado. Se ha convocado ya el concurso de la semaforización. El primer intento fue fallido porque no se reunieron los requisitos que quería la ATM. Eso es imprescindible para poder homologar, coordinar la acción sincronizada de los semáforos de distinta data tecnológica, de distinta marca, de distinta fecha de fabricación que existe en la ciudad de Guayaquil. Una vez que eso se arregle, el tránsito va a mejorar mucho. Por otro lado, se firmó ya el compromiso con todas las cooperativas y se están ampliando las centrales de la Metrovía y se está haciendo ya las paradas de la Metrovía no al estilo de la Metrovía inicial, sino la del ordenamiento del tráfico de buses convencionales. Cerca de 600 buses han salido de servicio porque ya no estaban en condiciones, por el paso del tiempo transcurrido, de prestar el servicio. De manera que seguimos trabajando incansablemente en un problema que, repito, tenemos un año, 6 meses resolviendo, después de heredar 60 años donde nadie hizo nada concreto por el mejoramiento del tránsito en la ciudad. Mucha gente se pregunta y se plantea si el mejoramiento irá de manera efectiva con las mismas personas que estuvieron anteriormente en la Comisión de Tránsito del Guaya o en la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hay solo una persona. En el aspecto técnico. Luis Lalama. Ya. ¿Ok? Y Luis Lalama es un personaje reconocido como eficaz, como honesto, un personaje que, siendo general, está siempre en la calle, que es donde debe estar el funcionario público. De manera que es la única persona que realmente ha tenido una relación importante con la Comisión de Tránsito del Guayas,
Y en la Comisión de Tránsito del Guayas, no todas las personas eran malas y no todo lo que se hacía era malo. De manera que lo bueno hay que rescatarlo. Esa es nuestra manera de ser. La ciudad necesita, como el Ecuador, de la colaboración de las mejores personas. No importa cómo piensan políticamente, no importa dónde han trabajado. Yo recuerdo mucho cuando era yo gobernador de la provincia del Guayas y se hizo la unidad de ejecutora del deporte. Hizo enormes obras en la ciudad de Guayaquil, entre ellos el Estadio de Barcelona. Y yo nombré presidente de la unidad a César Muñoz Vicuña. Y me llamó el presidente Febres Cordero y me dijo: tú has nombrado a un comunista presidente de una unidad ejecutora del gobierno. Sí, le dije, he nombrado a un hombre honesto que sabe de deportes. Yo no sabía que los comunistas jugaban fútbol con bolas cuadradas, porque los cuadrados son dados, no son pelotas de fútbol. Y resulta que fue, como yo esperaba, un gran presidente, y acabó siendo condecorado por el señor ingeniero León Febres Cordero. De manera que así es como se trabaja. Señor alcalde, el COTAN dice que los municipios deben sincerizar los cobros por concepto de impuesto predial urbano. Ya lo hizo San Borondón, Guayaquil lo ha hecho. Guayaquil lo ha hecho siempre, nuestros avalúos son reales y seguiremos poniendo avalúos reales. Lo que no haremos es subir los impuestos. Yo no creo en eso, porque usted debe subir el avalúo, pero subir avalúos, que es ponerle un valor correcto al bien de la persona, no quiere decir que usted tenga que adicionalmente subir los impuestos. Yo respeto como el que más a mis colegas alcaldes, cada cual debe hacer lo que crea conveniente, pero en Guayaquil se sube el avalúo y en la misma proporción se baja el impuesto para que el ciudadano no tenga que pagar más. Yo no soy... O sea, es un ajuste que se establece en términos legales para poder operar de la misma manera. Sí, señor. Sube y baja. Vamos a decir que su casa vale $50,000. Si ahora vale 55, yo no es que le voy a subir también el impuesto, sino que le pongo el avalúo de 50, lo paso a 55, pero la proporción del porcentaje del impuesto la bajo para que usted siga pagando lo mismo. Así actuamos los que creemos en las cosas. Porque muchos ahora quieren bajar impuestos. Cuando eran funcionarios públicos subían los impuestos. ¿No es cierto? Aquí cada cual dice lo que quiere decir y hace lo que quiere hacer. Yo digo lo que hago y hago lo que digo. De manera que aquí no van a subir los impuestos del año 2017. Y si usted toma en cuenta cuánto significaban sus impuestos respecto de sus ingresos hace 16 años que yo llegué a la alcaldía, hoy los impuestos significan mucho menos respecto de sus ingresos. Es decir, en términos reales, los impuestos de la ciudad de Guayaquil han bajado, más allá de que hay algunas ocasiones en las que los he bajado directamente. Yo creo en eso, yo creo en el crecimiento del país y de las ciudades a base del crecimiento y del bienestar de las familias ecuatorianas. Y no hago nunca nada que perjudique al crecimiento y al bienestar de las familias ecuatorianas. 21 minutos para las 8, 21 y las 8, señor alcalde. Llegaron las lluvias. Tremendas lluvias y ya comienzan a darse en Guayaquil. ¿Hay algún plan invernal? ¿O sea, inició el plan invernal? ¿Está trabajando? Toda la vida hay un plan invernal y seguimos... No llueva. Llueva o no llueva. Porque hay unos que resuelven los problemas de la lluvia cuando ha llegado el verano, digamos, ¿no? Reparten toldos cuando ya no hay mosquitos, digamos. Entonces, no se ría porque así es. Provoca reírse, pero a los que le pican los mosquitos, esos no se ríen, digamos. Esos no se ríen. Se ponen bravísimos, con toda razón. Muy bien. ¿Qué se hace? Ductos de drenaje que se hacen todo el año. Y hoy día, si usted compara año a año, la estructura de drenaje de la ciudad de Guayaquil va avanzando enormemente. Segundo, hemos importado válvulas que se están colocando en los sectores más bajos de Guayaquil, que impiden en las altas mareas la entrada del agua a las tuberías, que deben ser más bien depósitos de agua que cuando baja la marea empujan la compuerta de la válvula para drenar. Y cuando no hay eso, en el fondo trabajan a la inversa, que es lo grave. El tema del dragado es un tema fundamental. Yo lo he dicho varias veces. Y no es un problema de Guayaquil, es un problema de toda la cuenca del Guayas, 20 y pico de ciudades, el agro, 6 o 7 provincias. El dragado no se hace desde el año 1968. Vamos a cumplir 50 años
sin dragar los ríos. Y claro, el incumplimiento de la obligación corresponde a todos los que han tenido que cumplirla, ¿no? Entre esos no está el municipio de Guayaquil. Pero no es lo mismo 50 años al inicio que 50 años al final, porque el problema ahora es muy grave. Espero que eso se resuelva pronto, porque hay sitios que cuando sube la marea sin lluvia se inundan. Son pocos en Guayaquil. ¿Qué quiere decir eso? Que no es un problema de drenaje, no es un problema del agua que cae, es un problema del agua del río que sube porque el fondo del río ha subido porque está lleno de limo y lleno de arena. Eso hay que resolverlo. Nosotros hemos colaborado entregándole al señor prefecto un estudio que lo hicimos con la Corporación Andina de Fomento a nivel técnico internacional de gente muy experimentada. Y allí está todo el problema, que no es el simple dragado del Palmar, que es primero toda la distribución de agua, un problema hídrico en toda la cuenca del Guaya. Segundo, el buen uso o el mal uso de la presa Aule Peripa. Luego, el Babahoyo tiene que ser en marea baja orientada esa agua de manera que no constituya una cortina de agua, que es una especie de presa sobre el agua que baja del Daule, que por la presa que tiene el Daule aguas arriba, baja lentamente y por lo tanto se hace una especie de batea, como que si fueran dos presas. Entonces el agua en marea alta sube, se deposita y cuando tiene que salir con la arena se va deteniendo y se va quedando cada vez más, y por eso es que usted nota lo que ha notado en el río Guayas, precisamente en la desembocadura del Babahoyo y del Daule en el Guayas, que ya mismo se puede pasar el río Guayas a pie. Ya mismo se puede pasar el río Guayas a pie, en marea baja. Interagua hace la limpieza de canales, por supuesto, 2 veces, limpieza de alcantarillas, y seguimos trabajando permanentemente. Señor alcalde, faltan 7 minutos para las 8 de la mañana en cadena de emisoras. El día de hoy el señor alcalde, la campaña de doña Cynthia Viteri, candidata a la presidencia, está ofreciendo viviendas en todo el país. ¿Cómo se va a realizar ese proyecto? Yo no voy a hablar de la campaña de Cynthia Viteri porque este no es el momento para hablar de la campaña de Cynthia Viteri. Pero si Cynthia Viteri quiere hacer en el país lo que se está haciendo en Guayaquil, me parece muy bien. ¿Y de qué se trata el tema? Primero, aquí se ha demostrado que se puede hacer vivienda de interés social bien hecha, muy decente, con todos los servicios, a precios racionales y sobre todo con cuotas racionales mensuales. Ejemplo, 10.000 viviendas en Mucho Lote 2, 15.000 viviendas en Mucho Lote 1, 10.000 viviendas en mi lote 1 y 2. Y ahora se ha demostrado que tenemos un nuevo plan, obviamente con la empresa privada, en este caso con Disensa, que es el distribuidor de los materiales de Holcim, ¿no es cierto?, para que puedan hacer su casita de cemento todos aquellos que tengan un terreno legalizado, que no lo deban, que no lo tengan hipotecado y que no lo tengan construido o esté construido con una casa precaria de caña, por ejemplo, que quiera ser sustituida. Claro, quien tiene un terreno propio y tiene una casa de cemento ya no necesita entrar en ese plan. Eso lo estamos haciendo con 4 modelos de casas, con planos preaprobados por el municipio que se los regalamos al interesado y se va a financiar sin cuota de entrada a 20 años plazo con la banca privada y con la banca pública. ¿Con qué garantía? Con la garantía del terreno y de la casa. Con la garantía del terreno y de la casa. ¿Qué tiene que demostrar la persona? Primero, que tiene más de 4 años viviendo, en este caso, en la ciudad de Guayaquil, en el cantón Guayaquil. Segundo, que no tiene otra casa, porque no se trata de que hacer a la gente rentista, sino de que hacer primera vivienda para gente pobre. Y tercero, que puede pagar la cuota, que en este caso, hablemos de la casa más chica, sin entrada, estará por el orden de los $150 mensuales. Durante 20 años. Durante 20 años, con una diferencia. La cuota no sube y el salario o el ingreso tiende a subir. O sea que cada año será menos la proporción del salario que la familia tiene que disponer para invertir en el pago de la casa. Si eso se quiere hacer a nivel nacional, en buena hora. Si es posible hacerlo aquí,
¿por qué no va a ser posible hacerlo en el país? Si doña Cynthia Viteri quiere hacer eso, hace muy bien en hacer eso. Yo no estoy hablando de política, estoy hablando de lo que se hace en Guayaquil. Ese es el esquema sin cambio, una cuota fija durante todo ese periodo de financiamiento. Como cualquier hipoteca. Hasta $20,000 la vivienda. No, hay 4 tipos de vivienda, incluso una con viviendo comercio. Para todo esto, los modelos están amparados en kits de construcción. ¿Por qué uso esa palabra? Porque es la palabra técnica, la gente del pueblo conoce de qué se trata. Se vende el material exacto que se necesita, no hay desperdicio de materiales, que es otro problema. Cuando usted compra material, le sobra zinc, le sobran bloques, le sobra cemento, le sobra hierro, y eso es plata que se le fue y que se pierde. Depende del ingeniero y del albañil. Bueno, esa es otra cosa. La dirección técnica de eso es gratuita también. Y la proporcionan entre el municipio y Dicensa. ¿Cuántos interesados ya han habido? Porque estamos escuchando la publicidad. Miles. Eso lo maneja Dicensa. Directo. Directo, porque nosotros, ¿para qué vamos a hacer que vayan al municipio para mandarlos a Dicensa? Entonces van directamente a Dicensa y con ellos se maneja. ¿Y Dicensa con la banca o el interesado con la banca? Dicensa los pone en contacto con la banca, que trata directamente con el interesado, pero a base de departamentos especiales y con la ayuda de Dicensa. ¿Cuántos bancos ya están en este proyecto? Entiendo que 3 al momento. 3 bancos. Es importantísimo porque la verdad, imagínense, personas que tienen su terrenito de 8x10, 10x10, etcétera, etcétera, tienen ya legalizado su documento, tranquilamente pueden ingresar a este proyecto. Definitivamente pueden hacerlo y deben hacerlo. ¿El recapeo continúa en las calles de la ciudad de Guayaquil? ¿No hay problema con el asfalto, señor alcalde? Mire, el asfalto ecuatoriano ha mejorado, pero definitivamente no tiene la calidad de otros asfaltos internacionales. De manera que muchas veces, por razones de precio, nosotros importamos asfalto, otras veces no importamos asfalto, pero cuando importamos asfalto, ese asfalto lo ponemos siempre en las avenidas de alto tráfico. Vea usted el caso de la vía perimetral de Guayaquil. Es una vía que soporta 7 días a la semana, 24 al día, el tráfico más pesado del país. No se olvide que por el puerto de Guayaquil salen y entran el 84% de las mercaderías no petroleras del país, y sin embargo pavimentada con asfalto peruano. Mire usted el estado de la vía. ¿Cuántos años tiene ya? Bueno, desde que nosotros la cogimos y la reparamos, porque a esa vía no le dieron mantenimiento hasta hace 9 años, desde que se construyó. La vía está en perfecto estado, y sin embargo en determinados momentos había asfalto ecuatoriano que tenía un problema de vejez del asfalto, de oxidación, que con 3 lluvias parecía que le había echado uno tinta a la calle en vez de haberle echado asfalto. Eso ha mejorado ostensiblemente, pero no llega todavía a los niveles que sería de desear. Para finalizar, señor alcalde, falta 1 minuto para las 8. Fuera de su horario de trabajo, ¿va a apoyar totalmente la campaña de Cynthia Viteri? Fuera de mis horarios de trabajo, voy a trabajar por la campaña de Cynthia Viteri. Primero, porque puedo hacerlo legalmente, y así lo estoy haciendo. Segundo, porque quiero hacerlo. Y tercero, y fundamentalmente, porque creo que le conviene a los intereses de los ciudadanos de Guayaquil y del Ecuador lo que Cynthia Viteri propone. El candidato a la vicepresidencia de Social Cristiano. Creo que es excelente. Yo no lo llamaría social cristiano, porque no es social cristiano. Es un hombre independiente, con experiencia, que manejó muy bien la función pública, un hombre de clase media, sin compromisos con ningún grupo económico importante en el país, un economista con alma, con sentido social, que sabe de economía, que sabe gastar poco, que sabe invertir mucho, pero que sabe que los seres humanos no son muebles ni cosas que se ponen en una percha, sino personas que tienen una vida y un deseo de prosperar por el que hay que luchar y por el que hay que cuidar. Muchas gracias, Gracias a y ustedes. se despide el señor alcalde de Guayaquil.